A mí siempre me gusta empezar la presentación sobre los alemanes brasileños con este lugar que es en Capiovisito. Una, porque cuando recién me recibí empecé a trabajar como profesora de historia en esta escuela que se ve acá de techo rojo, que es la escuela EFA de la familia agrícola San Bendelino. Después me casé y toda la investigación la hice ya viviendo en Puerto Esperanza o en Santo Pipó, ya no más cerca de este lugar. Así que para mí es representativo por varios motivos. Una, porque se observa el paisaje característico de Misiones, partes de selva, las nuevas forestaciones, y a su vez este elemento cultural que es la construcción de una iglesia, que, que se la puede ver hasta arquitectónicamente muy similar a lo que ellos tenían o traían consigo de Alemania. A mí aquí en esta red ya me han escuchado sobre la inmigración alemana brasileña, así que yo estaba pensando qué nuevo les podía decir. Así que voy a hacer como un panorama general para los que ya no me escucharon tantos. Voy a incorporar algunas cuestiones nuevas, o espero que por lo menos resulten novedosas. Y si alguien tiene alguna duda, voy a estar feliz de poder responder si soy capaz de hacerlo. Bueno, como les dijo recién Patricia, mañana voy a estar presentando este libro que es la reedición, y como dice ahí el título, Con la patria a cuestas, este título en sí surge por una canción que, si ustedes la ven, es de la banda de música RP2000, no es propia de ellos, ellos la cantan, la tocan, y la escriben así. Y cuando yo la escuché, ya había defendido la tesis, para lo cual debería decir todos los agradecimientos que se merecen el director, la codirectora, quien hace también, el director de la tesis fue el doctor Ernesto Meder, la codirectora Susana Sassone, y para esta reedición del libro hace el nuevo prólogo Yolanda Urquiza, que me acompañó para la tesis de maestría, así que a ellos estoy muy agradecida. Como les decía, mi director de tesis me dijo, busca un título que represente lo que vos estás investigando. Y cuando yo escuché este tema, que es una banda que escucha a mi suegro, es como que yo dije, es esto muy significativo, porque no es que no tienen patria, Heimatlos sería sin patria, o que perdieron la patria. Y, y bueno, así fue como cambié el sentido y puse Con la patria a cuestas. Me ha llevado mucho tiempo y trabajo, perdonen, este artículo que acaba de estar publicado en esta revista Journal of Migration History, y en este artículo está como lo novedoso que también está en esta reedición de la tesis, que es lo que actualicé, podría decir, qué es lo que hace a los alemanes brasileños particulares. Digo, me dio mucho trabajo no solo por tener que pensar y escribir en inglés, sino también por esta actualización bibliográfica. Es un tema que se está trabajando mucho actualmente en el tema de las migraciones, así que voy a decir algunas cuestiones y voy a leer esta parte que es como la más técnica, si me permiten. Annika Hetzinger estuvo aquí en Puerto Rico
cuando yo finalicé, sería mi presentación ya del libro, yo le ayudé a buscar informantes, y realmente cuando ella vino a mediados del 2010, ella pensaba que la germanidad estaba casi perdida en Misiones. Sin embargo, escribió esta tesis que la ven ahí, la presentó y ya la cumplimentó su etapa de pasantía entre Argentina y Alemania. La tituló La germanidad en auge. Y entonces a mí esto también me hizo pensar mucho como esta contradicción que se le planteaba a la propia Anika, que viene a Misiones y dice, no hay más alemanes, y resulta que después la germanidad está en auge. Sobre esto quiero dedicarme un ratito. Glenn Penny y Stefan Rinke analizan y desgranan la definición y la heterogeneidad espacial que oscurecen los términos alemán y germaneidad. Y como estos términos nos obligan a involucrarnos en las vastas redes germanófonas, en las interconexiones entre comunidades alemanes dispares y en los flujos globales de las ideas, personas y cosas que animaron innumerables espacios alemanes en el extranjero y facilitaron la producción global de germaneidad. Estos dos autores afirman que es difícil no estar de acuerdo con los editores de un libro que se titula Heimat abroad, es decir, la patria fuera de Alemania, o no sé cómo traducirlo exactamente, en donde ellos abren este volumen diciendo: la historia de Alemania está inseparablemente ligada a los alemanes fuera de la patria. En este sentido, en Brasil hay un trabajo pionero sobre la identidad de los alemanes brasileños, que es el estudio de Giralda Seifer, y ella habla sobre la identidad teuto-brasileña, y para mí es como un trabajo pionero. Sin embargo, acá pueden ver la tesis doctoral de André Fabiano Voigt, en donde él la titula La invención do teuto-brasileño, y él lo que fundamenta es que fue Emilio Willems, con un trabajo sobre la aculturación de los alemanes en Brasil, que también me sirvieron, todos estos libros que yo estoy diciendo a mí me sirvieron mucho para después poder estudiar en Misiones, a mi objeto de estudio, podríamos decirlo. ¿Sí? Y entonces, para no cansarlos mucho con todas estas disquisiciones, pero que hacen al tema y creo que son el núcleo que hay que tenerlo en claro, por eso me detengo. Entonces, independientemente de si los alemanes o los inmigrantes de origen germánico llegaron directamente desde Alemania o indirectamente a través de Brasil, aquí en Misiones todos fueron identificados como alemanes en Argentina. Y en esto hay un investigador canadiense, Benjamin Bryce, que él sostiene desde una perspectiva europea que Deutschtum o germanidad representa la definición etnolingüística de la nación alemana. Y entonces él se dedica a estudiar los alemanes en Buenos Aires. Aquí también hay un artículo que menciono, que es de Rosanne Maria Neumann, sobre la inmigración e identidad, la construcción del ser. Es decir, se está trabajando mucho sobre esto. Pero bueno, tenemos que pensar, y acá me voy a retrotraer a un poco el pasado. Este es un mapa que saqué del Atlas Lingüístico de Sellier. Y esta zona, el Palatinado, aquí es de donde vienen los alemanes brasileños, principalmente, que yo estudio, que es la zona del Hunsrück. Y Alemania no era Alemania en ese momento cuando ellos emigran a fines de, o a principios sería entre la década del 20, 1824 para ser exacta. Aquí voy a poner otro mapa.
pero después, post-unificación alemana, podríamos decir que se identifican como alemanes, y por eso yo creo que esta construcción de la identidad alemana brasileña hace a, a cómo ellos también se perciben y cómo el idioma también los va diferenciando de donde ellos, el nuevo territorio que los recibe, ¿sí? La primer colonia, sobre esto también hay un debate en Brasil, porque los de Friburgo, cerca de Río de Janeiro, dicen que ellos fueron los primeros en fundar una colonia en 1818, pero bueno, se toma como fecha 1824 San Leopoldo, que se le pone ese nombre en honor a Leopoldina, la esposa del emperador, que era una emperatriz del imperio Augsburgo, y fue todo un suceso también eso. Y bueno, en honor a ella, además Brasil quería traer inmigrantes que sean afines al imperio portugués, no enemigos, por eso no se incentiva ni la inmigración ni española, que eran como los antecesores, ni los italianos, que después van a haber muchos italianos también la inmigración, pero es como que en este inicio del imperio do Brasil, como, se incentiva mucho la inmigración brasileña, perdón, alemana, que después van a ser los alemanes brasileños. Entre 1824 y 1870, aquí podemos ver cómo se van duplicando las colonias. En Río Grande do Sul, Jean Roche, un investigador francés, hizo una tesis muy importante, y él habla del enjambre colonizador, es decir, cómo un enjambre se van duplicando, y esta presión va a llegar hasta el borde, podríamos decir, de Misiones, y ahí tenemos Cerro Largo, que es desde donde va a venir después, lo muestro ahora porque después no tengo otro mapa en donde se lo vea, Carlos Culme y Lasberg a Puerto Rico. No tenemos que olvidarnos que Paraguay fue receptora previa de esta inmigración alemana brasileña. Hohenau fue una de las primeras. Este mapa lo saqué de Schuster, que es un cónsul alemán que estuvo en Paraguay y tiene un libro escrito en alemán, pero aquí se puede ver para 1929 cómo él representa la colonización, ¿sí? Que hay que diferenciarla de las colonias menonitas, que también son de origen alemán. Esto lo saqué de la página web de esta asociación de colectividades menonitas en Paraguay, y donde tienen hasta las fechas de fundación, de qué origen venían, es decir, no venían solo de Alemania. Así que aquí podemos ver cómo esta definición de el libro Heimatbrot, los alemanes están realmente muy ligados a quienes ya habían emigrado y estas corrientes fuera de Alemania. Entonces podríamos decir que para principios del siglo XX, sobre el río Paraná, tenemos estas colonias que son principalmente con alemanes brasileños o teuto-brasileños. Para después de la década del 20-30, podríamos decir que empieza la colonización con los menonitas, y ya para las fines de las décadas del 80-90 empieza toda esta nueva emigración de brasiguayos, como se le conoce, que en mi hipótesis, todavía eso sería lindo poder estudiarlo, hay tesis sobre los brasiguayos muy importantes, pero para mí son seguramente muchos de origen también teuto-brasileños, estos brasiguayos. Aquí en Puerto Rico tuve la oportunidad de ver primos que se visitan, que vienen de Paraguay y que son de Brasil y que vienen a dejar una máquina y están de paso, o ahora con las fiestas muy grandes que se hacen de familias, como Vogelfest,
Striderfest, Heckfest, etcétera, se reeditan esta identidad. Ahora bien, concentrándonos en Misiones, brevemente digo que hay que diferenciar en esta provincia, en este momento era territorio nacional, la colonización oficial, que se da sobre todo en los territorios o terrenos fiscales que quedaron libres de la gran venta que se hizo en 1881, en donde entre unos 29 compradores se dividen el territorio. Y esto es lo que el Estado logró ganar al mensurar nuevamente los territorios. Y la colonización oficial entonces pudo hacerse efectiva en donde quedaron los terrenos fiscales. Y para mí en esta parte de colonización hay que diferenciar, por un lado, lo que es una colonización organizada, es decir, se mensura y se coloniza desde el Estado, y por otro lado lo que es el poblamiento espontáneo, que es, por ejemplo, en la zona aquí central de Misiones, 2 de Mayo, San Vicente, después San Pedro, en donde la ocupación se da y después se produce la colonización. Entonces es como un poblamiento espontáneo diferente. Bueno, y aquí tenemos los que son las colonias que se pudieron hacer luego de que los propietarios de esta venta que les mencioné, que hay un gran estudio, Stefaniuk en esto ha hecho un gran trabajo, cómo se fueron vendiendo los lotes hasta que llegaron compañías que pudieran adquirirlas. Y, por ejemplo, las que les voy a presentar hoy, que para mí son las más representativas en relación a la inmigración alemana o alemana-brasileña, tanto Puerto Rico, que es todo esto, Monte Carlo y El Dorado, pertenecían a Carlos Seguín. Carlos Seguín va a venderle primero a Culmey y después a Schwelm estos territorios, ¿sí? Y Culmey realizó una compañía colonizadora que se titulaba así, Compañía Colonizadora Alto Paraná, y él desde el inicio de la colonización va a tener la idea de separarlas por confesión. En Puerto Rico católicos, en Monte Carlo protestantes. Y esto va a hacer que también el origen de los inmigrantes varíe bastante, ya vamos a ir viendo. Aquí se puede ver un mapa publicitario de la compañía, en donde, si ustedes miran acá arriba, dice Colonia San Alberto y Puerto Rico para católicos, Colonia Puerto Retiro o Monte Carlo para protestantes. Es decir, esto es una impronta que marcó la identidad de estas colonias. Y yo pude hacer todo este trabajo gracias a que la compañía colonizadora El Dorado, que actualmente sigue funcionando en este estudio de agrimensoriía que está en El Dorado, que ellos conservan los libros de venta, los mapas. Acá pueden ver que hay un mapa todavía en ese color azul como se usaba en ese entonces. Conservan los lotes y estos ficheros. Realmente para mí fue muy lindo poder trabajar. Fueron horas de fichado, porque yo en base a este fichado hice una base de datos en donde aquí pueden ver, fui cargando la fecha en que se vendió el lote, la línea o plano. Después tuve que hacer trabajos como estadísticos, a quién se lo vendió, cuánto se pagó, si se escrituró o no, porque una vez que la compañía escritura el lote, se libera, es decir, la compañía ya no tiene más registro, eso habría que ir al registro de la propiedad en la provincia y hasta ahí no llegué. Acá miren, veo Pedro Stephens, capaz que es pariente lejano de Joaquín, se escribe con una S al final, pero bueno. Bueno, y acá, como les decía, yo fui luego organizando, disculpen, por 3 categorías sobre todo. Por un lado,
el lugar, es decir, la línea o el plano fue una. Otro fue el origen étnico, y ahí me inventé yo este origen, así lo puse como Brasil Deutsch, Deutsch, que sería alemán brasileño, alemán. Y el otro era el temporal, en qué momento se compró el lote, ¿sí? También usé muchísimo la base de datos del CEMLA, que es el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, en donde si uno pone el nombre y apellido, o solo el apellido y esta captcha, te da de dónde venía, en qué barco. Eso lo sigo usando todavía. Hay veces que faltan o que tienen errores, y si uno les escribe, ellos corroboran. Y se puede trabajar mucho. Bueno, acá estaba mostrando simplemente distintos orígenes. Bueno, y en Puerto Rico, Culmey y la compañía colonizadora van a hacer base en una colonización previa que había fracasado, que era San Alberto. Si ustedes, bueno, acá les quería mostrar la cantidad de lotes, ya esto lo voy a ir especificando un poco más, pero lo que quería mostrar es esto, que el parcelamiento de Puerto Rico, que es toda esta colonia que se ve, va a ser, y va a utilizar este endamero, que por eso para mí fracasa esta colonización, que se empieza en 1911 más o menos, y la casa de Culme y esa que les mostré estaría más o menos por acá, y después Culme va a implementar este sistema, Waldhofen, que sobre todo se caracteriza porque cada parcela, como esta por ejemplo, esta es línea Mopicuá, no está escrito del todo, línea Marihuí, está el arroyo que es central, ¿sí? Acá está Capioví, y a su vez el camino. Entonces todos los lotes tenían agua por un lado y el camino que los unía, o la picada en el monte, por el otro. El trabajo de reconstrucción de los mapas fue muy difícil y trabajoso. Tuve la suerte de que en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas había un cartógrafo que se dedicaba a redibujar los mapas, y me los hizo en papel vegetal de nuevo, porque estos mapas no existen en versión legible, están así muy antiguos, que me lo facilitó, por ejemplo, un agrimensor. Entonces, una vez que se reconstruyó el mapa, yo en base a esta base de datos que les mostré que hice, y a organizar la información, empecé a ver cómo se había producido la venta, y por periodo fui más o menos coloreando los mapas. De ahí rápido en esto, acá se puede ver cómo la inmigración suiza que se produce por el tratado de 1937, que es una inmigración que viene subvencionada, va a tener centro en Línea Cuchilla, que actualmente es Ruiz de Montoya, y cómo los suizos van a comprar aquí los lotes. Bueno, para el año 49 están casi saturados la venta de lotes. Fíjense que después del 49 se va a producir la mensura de lo que es Belo Horizonte. Para mí Culmey quería llegar a comprar los lotes 7 y 8 que pertenecían a Carlos Seguín, pero nunca lo llegó a concretar. Entonces él va a dedicar en esta fracción que efectivamente compra, que como él se retira para el año 23 se va, Lasberg se va en el 23, Culmey en el 24, Schwelm va a continuar con esta colonización desde El Dorado, y a Schwelm ya no le va a interesar, por un lado, mantener la confesión religiosa, es decir, después del 30 ya se mezclan, llegan protestantes a Puerto Rico, y a Monte Carlo. Y una vez que
se satura esto, se mensura esta zona que, si se fijan en el mapa anterior, no estaba mensurada. Esto lo tuve que reconstruir en base a otro mapa de catastro, que se le conoce esta zona como Belo Horizonte, que bordea el arroyo Cuñapirú. Y aquí tenemos toda la colonia, cómo se dio la venta el completo. Lo que es en amarillo serían los alemanes de Alemania, que para mí fue muy significativo que unos años después de que yo publicara mi libro, Guido Rauber, que ya falleció, escribiera un libro que se llama Los alemanes de Alemania, para comprobar quiénes eran ese 10,5% que yo decía que habían comprado los lotes. Y él, por supuesto, descubrió que habían muchos más, pero sobre todo porque él no se dedica a ver quiénes compran el lote, sino las familias que venían de Alemania. Y hay dos ediciones ya de ese libro. Bueno, acá están los números. Para mí lo más significativo es que para el 49, que es cuando se satura la tierra, casi el 65% eran alemanes brasileños, un 10,9% eran alemanes de Alemania, suizos un 14%, criollos un 5,7%, y otros son inmigrantes que yo no pude identificar el origen, ya sean checoslovacos o rumanos o rusos, o realmente tierras que la compañía deja para hacer una plaza, o que uno no sabe cuál es el origen. Bien, aquí les voy a presentar lo que llegué a hacer posterior a, que esto no está en el libro Con la patria a cuestas, pero yo lo quiero compartir para darles como un panorama de esta inmigración alemana brasileña en Misiones. También hice el mismo trabajo. Estas son las líneas de Monte Carlo. También lo hice por periodización, y aquí me sirvió mucho un trabajo que había hecho Juan Plocher en base a este mapa, en donde estaban escritos los nombres de los compradores, y él, a inmigrantes que ya habían emigrado, hizo un listado y les preguntó de dónde venían. Y entonces ese trabajo lo publicó en las jornadas de Teuto Brasileño, y a mí me sirvió para después, y él me dio el listado, me lo dio, tengo la fotocopia en donde yo fui corroborando también. Y entonces, para Monte Carlo yo tuve que separar, porque eran muchos los suavos, es decir, los que venían de... acá, Joaquín, ayúdame porque ahora no me sale la palabra. Württemberg. Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Württemberg. Porque, bueno, y entonces yo quise hacer y marcar en el mapa, porque para mí era muy significativo si yo dejaba solo alemanes, que eran de Alemania, y a su vez ellos que habían distinguido a los suavos. Entonces dije, bueno, vamos a... Y entonces aquí pueden ver la diferencia. Son muy pocos los alemanes brasileños, suizos también, polacos ya hay más, pero en estos polacos hay un pastor que era Ernst Häuser, y él analiza cómo hablaban, el dialecto, y tiene un capítulo específico en su mecanografiado, porque no está publicado. A mí el pastor Alejandro Sorcín me dio este ejemplar, y aquí él habla de los polacos, pero que son alemanes, es decir, alemanes que habían estado en Polonia. Después tenemos criollos, compañía o estado, aquí sí ya los diferencié, y otros. Y este mapa lo hice ya con el sistema georreferenciado, con QGIS. Aquí no les muestro la evolución, tengo cómo se fue dando en los periodos, la venta. Y para el dorado ya me dio mucho más trabajo. Yo creo que estos mapas que les muestro son solo una aproximación y que falta terminarlos, porque son colonias que tienen muchos lotes. Fíjense que algunas, las iniciales tienen nombre, después ya empiezan con línea ILN, que
la colonia El Dorado después se fraccionó, así como pasó con Puerto Rico, que de ser una colonia Puerto Rico ahora son 3 municipios, por cómo se fue dando el sistema de poblamiento, ya sea Puerto Rico, Capiavirros y Montoya. En El Dorado también tenemos El Dorado, 9 de julio, Santiago Liniers, que abarca todo esto, y acá lo vemos simplemente con los nombres de los agrimensores. Este es uno de los primeros mapas. Esto me lo facilitó Elida Arenhardt, quien se especializó en esta colonización y en el paisaje, cómo se fue dando. Y este yo lo conseguí una vez que estaba en El Dorado, creo que era en la casa de fotos Roley. Y aquí también pueden ver los nombres. Entonces, cuando hice el sistema usé el programa QGIS, lo que hice fue superponer los datos de la base de datos, del fichero que yo había realizado, con esto. Y generalmente coincidió y daba perfecto. Los nombres, acá se pueden ver, por ejemplo, Fendler, y fui varias veces al Dorado a ver personas para que me digan el origen, y me costó mucho. Hay algunos casos que puse como otros porque no pude determinar, y como verán, ya se incrementan. En Monte Carlo agregué los suavos, y en El Dorado puse escandinavo, eslavo, inglés, lenguas romances, otros desconocidos, y también me basé en esto de Sellier porque me costaba mucho. Acá podemos ver alemanes, un 40%, alemanes brasileños un 4%, suizos un 7,5%, escandinavos 4,3%, ingleses 0,8%, lenguas romances 3,2%, eslavos del oeste 21,2%, del este. Realmente me rompí la cabeza hasta que logré cómo determinarlos. Esto, como les digo, está para revisar y quizás modificar, pero bueno, es lo que más me interesó mostrarles. No sé cómo estoy de tiempo, pero bueno, esta es la foto que usé para mi tesis de maestría, que se llama Fronteras de Identidad, en donde, así como Annika Hensinger se preguntó, ¿están los alemanes todavía en misiones? Y termina escribiendo una tesis que se llama La Germanidad en auge. Para mí es muy significativo mostrar este trabajo en donde se puede ver cómo se fue dando la inmigración, cómo esta inmigración va dando pautas identitarias, cómo afecta en el paisaje, en fin. Aquí muestro una foto como para ir cerrando de lo que es Puerto Rico, y aquí pueden ver la iglesia de cerca, que hoy les mostré de lejos, desde una foto aérea. Esta es la iglesia de San José Obrero, en Caperucita. Así que gracias por la atención y aguardo sus